¿Cómo estás? Anto Facini con nosotros en el estudio. Buen día. Buen día, Meli, si se puede decir buen día. Ay, sí. Es lo que tocó. Horrible, horrible. Esta humedad espantosa, el día nublado. Y así se va a quedar durante los siguientes. Así Parece que sí. Antes estaba mirando el pronóstico y vamos a tener unos días grises. Horribles, tal cual, tal cual. Así que bueno, por delante eso. Mientras tanto, desde acá tratamos de ponerle onda con la música, con las columnas y con la compañía para toda la gente que está del otro lado. Las recomendaciones que se sumen a Twitch para ver un poco más acerca de esta historia, porque abrimos oficialmente la columna del día de la fecha Al lado del camino. Tenemos hoy una historia de una vecina de Arequito, del cual conocemos sobre todo su sobrenombre, Así es. Coca, y ella, este título en realidad me emociona, se llama Invicta ante la vida. Así es. Me encanta que tuviste esta charla ahí en primera persona con ella, y quiero conocer algo más acerca de esta historia. Acerca de Coca. Vos nombrala como Coca, no le vas a querer decir el nombre, me dijo Analía, su hija. Bueno. Y también vamos a decir que Coca es abuela de una integrante de la radio, Sí. es abuela de Ceci. Y por eso yo la conozco, la veo en fotos, la veo en reuniones familiares cuando hacen la selfie, digamos, ahí la tenemos a Coca Así siempre es. presente. Pero bueno, no conozco mucho más allá esta historia que ella te contó y abrió su corazón con vos. Así es, pasamos una tarde muy, muy agradable con Coca y con su hija Analía, que sería la mamá de Ceci, y me contó su vida. Y por eso este título, porque bueno, tuvo un montón de adversidades en su vida, y hoy día está espléndida, está divina, pero las pasó todas. Te digo que Coca las pasó todas. Y te recibió además en su casa, te invitó a una merienda. En su casa, sí. Yo generalmente, viste, las entrevistas las hago en el bar, pero Claro. bueno, Analia me dice, Coca tiene un pequeño malestar en la rodilla, no importa, vamos para allá. Claro. Me hizo una merienda, una torta riquísima. No, claro. Me sentí como en la casa de mi abuela. Me Claro. trajo esos recuerdos, viste, la casa de los abuelos, que es algo que no se olvida. Total. Y bueno, ella, un cafecito, hasta un licor me bueno. tomé, imagínate. Todo completito. Fue completa la visita. Una charla muy, muy linda. Muy bien. Así que, bueno, tenemos una linda historia para contar. Linda en el final, más que nada, porque Claro. en el durante fue bastante dura. Ahí está. Bueno, y a eso queremos llegar. A ver, empecemos por el principio. ¿Quién es Coca? ¿Cuántos años tiene? Bueno, Coca, como te digo, es esta vecina de Arequito. Ella nació en el año 1938. Hoy tiene 88 años, Coca. Bien. Y está... No parece. Yo, sinceramente, cuando me dijo la edad, no los aparenta. Claro, está espléndida. Sí. Bueno, Coca, cuando nace, en el 1938, como te digo, Meli, ella tenía 24 días de vida y su mamá muere. En ese momento se llamaba la fiebre posparto. Claro. Y bueno, no había todo lo que hay ahora, no sobrevivió. O sea que ya Coca arranca su vida con esta ausencia, con esta pérdida de su madre, repentinamente. A su vez, ella ya tenía otros 3 hermanos, pero su mamá, cuando enfermó, que estuvo unos días enferma, ella había dejado dicho que si le llegaba a pasar algo, quería que Coca se quede al cuidado de unos tíos, su tía Laura, así la nombra Coca. Laura, que ya tenía también 4 hijos varones. Bien. Y llegó la nena de la familia. De la familia, por eso fue muy, muy aceptada desde el principio. Claro. Era la nena que no habían tenido. La recibieron con mucho amor. Bueno, no sabemos por qué la decisión de su mamá de que no quede con ese papá, que tal vez uno se lo puede llegar a imaginar. Un papá que quedó solo, que quedó viudo, con 3 hijos, que tenía Claro. que salir a trabajar y tal vez no iba a poder con una nena recién nacida. Tal cual. Entonces Coca se va al cuidado de su tía Laura. Su tía Laura con su marido y con sus primos hijos, hermanos, claro. porque eran primos, pero después se convirtieron en hermanos, quedó todo así en familia. Y bueno, ella me contó que la recibieron con mucho amor, que todos la querían mucho en esa familia. Los hermanos han hecho, los primos en realidad,
han hecho mucho por ella, ya con decirte que Coca, al ser tan pequeña, estaba con algunos problemitas que no podían saber, digamos, lo que tenía. Antes no existían los pediatras y demás, Claro. ellos vivían en el campo. Entonces iban a las curanderas en esa época. Y una curandera una vez le dijo, mira, dale leche de yegua. Wow. Entonces un hermano, un primo, yo los nombro como hermanos, son primos, pero bueno, creo que me entienden. Sí. Uno de los primos de ella se levantaba a las 5 de la mañana, ordeñaba la yegua y le daba la leche a Coca. Y así se crió ella. Ok. Así se crió, Con leche de yegua. Y bueno, tuvo, como te digo, hasta ahí iba todo perfecto. Ellos vivían en el campo y muy cerquita estaba la casa de su papá, donde vivía su papá con sus hermanos. Quedaban, ponerle los campos en un camino muy cortito. Claro. Ellos tenían acceso de verse todo el tiempo y demás, pero como que ella no logró nunca tener un vínculo, una relación tan cercana, ¿no? Claro. Porque estaba con la otra familia. Bien. Si bien eran todas partes de la familia, ella estaba en otro lugar. Y esto se termina de romper esta relación, se termina de quebrar esta relación con el papá cuando aparece en la vida de esta familia esta famosa madrastra mala, la típica, viste que la palabra madrastra sí, ya te es suena media siniestra, sí, ¿no? Sí. Bueno. Aparte por lo que nos muestran las películas, los personajes de Disney, siempre hay una villana en las películas de donde hay niños, una malvada madrastra. Así es, bueno, es este Se caso. cumplió, En este caso aparece esta madrastra mala a la vida de esta familia, que a los pocos días, esta persona venía de Buenos Aires y el campo quedaba muy cerquita acá de Arequito. Claro. A los pocos días de conocer a su papá, al poco tiempo, se casa. Bien. Se casan, bueno, listo. Formalizan esa ese relación. vínculo y ella, Coca, me dice, ella trajo desgracia a la familia, hizo un desastre con la familia. Coca fue totalmente desplazada. Claro. No solo Coca, sino también sus hermanos, porque si bien estos chicos que vivían con el papá se terminaron yendo de la casa. Claro. De a uno se iban yendo porque esta mujer les hacía la vida imposible, ¿no? Y ella me decía, le lavó tanto la cabeza a mi papá que hizo que se alejara de nosotros, claro. de mí particularmente, que ya de por sí estaba más lejos que mis hermanos. Y bueno, el vínculo nunca llegó a ser un vínculo de papá-hija con Coca. Claro. Ella me dice en un momento, yo no logré quererlo a mi papá. Claro. Pero porque la situación no ayudaba. Me decía, yo estaba en el campo de mis tíos y mi papá pasaba con el tractor por ahí adelante. Entonces mis primos me decían, mira, ahí viene tu padre. Claro. Y yo decía, bueno, va a frenar, qué sé yo, me va a preguntar si necesito algo, me va a dar un beso, nada. Él seguía largo y bueno, fue un vínculo que no logró establecerse nunca se bueno, fortaleció. Y con esta madrastra que terminó de romperlo y de alejarlo de toda su familia. Claro, duro. Sí, así es. Y bueno, así y todo, ella seguía con sus primos, con sus tíos, todo perfecto. Pero esta madrastra no se quedó ahí y fue por más. Tenía un objetivo. El objetivo era quedarse con el campo que tenía en ese momento el papá de Coca. Claro. Pero ¿qué pasa? El papá de Coca tenía 4 hijos, claro. 3 varones, una mujer. Entonces ella, de pronto, de la nada, repentinamente, se aparece embarazada. Ok. Es algo en lo que no se indagó demasiado, en ese momento no se preguntaba. Ellos no tenían una relación tan cercana tampoco. Entonces era medio ahí, medio dudoso ese embarazo, pero ella siempre mostraba una panza, que no sabemos hasta el día de hoy si era real o no. Wow. Esa panza estuvo ahí, fingida. Y de un día para el otro ella recibe un llamado en ese momento y se va sola en colectivo, no sabemos dónde, y aparece 2 días después, por ejemplo, ponele más o menos, con un bebé. Ya está. Solita, se fue y apareció con un bebé. Por eso te digo que no sabemos ni si el embarazo fue real, ni si esa panza era real, y tampoco sabemos de dónde había sacado ese bebé. Claro. Que, para completar la situación,
la familia de Coca, el papá de Coca, era rubio. Eran rubios ya tirando a colorado, te dirías, de tez blanca. Total. Esta madrastra era de tez blanca. Y este nene que apareció, llamado Pedro, era de raza negra. Claro. Pero no te digo de piel, te digo de raza. Cuando te digo de raza ya te digo con una descendencia tal vez, no sé, africana, algo muy raro. Muy notorio, Muy además, notorio, claro. o sea, no había manera, no se entendía. Bien, Por estamos... por eso las dudas, Claro. porque se vio este bebé, entre comillas, negro, Claro. y llamó la atención de toda la familia. Wow, claro, ¿de dónde? ¿De dónde ¿Cómo? salió? Claro. Y acá voy a aportar un dato, este bebé llamado Pedro, que acá la gente más grande se va a acordar. Me acuerdo yo porque tengo también el registro en el oído de la canción que publicidad. sonaba por la radio del famoso Llámelo a Pedro, Sí, ¿no? sí, de la absolutamente. marmolería. Vos también, Meli, Tal la cual, conocés. Bueno, sí, sí, sí. este es el Pedro en cuestión. Ahí está. Ahí Ahí le está. pusimos Le nombre pusimos y un cara, nombre, claro. una identidad a este Pedro. Ahí está. Bueno. Llegó bueno. un día en Llegó. brazo de su mamá y Llegó. bueno, y esta era la historia. Y el sí, bebé ya era porque parte de la familia. El bebé ya era parte de la familia y ella ya tenía asegurada la herencia que tanto quería. Claro. Con un hijo, Claro, las cosas cambiaban. claro, claro. Cuando aparece este bebé, bueno, más allá de lo que se comentaba, de lo que uno se decía, bueno, ya estaba el bebé en la familia. Y nadie cuestionó esto, ya está. Nadie cuestionó, al papá tampoco se le preguntaba, ¿viste? Y tampoco sabemos si el papá sabía o no, ¿viste? Esto quedó como un tabú ahí en la En familia. la familia, wow. Y bueno, ahí ellos se van a vivir a Casilda. Bien. Esta madrastra con el papá de Coca y Pedro ya hacen su vida, se van a Casilda. Bien. Y bueno, allá en Casilda, después la madrastra muere, le da un infarto, algo así, bueno. El papá quedó vivo, el papá murió de viejito, ¿no? Bien. Quedó siempre al cuidado de Pedro. Claro. Cuando muere la madrastra, Coca establece una muy linda relación con Pedro. Porque Pedro fue aceptado, muy bien aceptado por la familia. Claro. Más allá de que esta madrastra era tan mala y tan malvada, es como que, es más, me dijo, nosotros nos disputábamos el cariño y el amor de Pedro. Yo y mis hermanos, decía Coca, nos peleábamos por a ver a quién visitaba más o con quién estaba más. Era muy querido en la familia. Bien. Y bueno, después, con el tiempo y con los años, Coca y Pedro eran los únicos que quedaron vivos. Claro. Pedro murió en el año 2019, no hace mucho. Claro. Y bueno, Coca está divina, espléndida, y eran los dos muy compinches, muy compinches. Ella lo que necesitaba, lo llamaba, él estaba, él venía todo el tiempo a estar con ella. Ella formó un muy buen vínculo. Bien. Y acá le sacamos, ¿no?, el lado positivo a esta madrastra que trajo dentro de tanta maldad y desgracia que trajo a la familia, bueno, dejó tal vez un legado, este hijo que formó un buen vínculo con Coca y que hoy ella me dijo, yo lo recuerdo con mucho amor, con mucho cariño, porque lo queríamos mucho. Muy bien. Así que bueno, acá hasta ahora tenemos todo lo que enfrentó, la primera parte de lo que tuvo que vivir Coca en su infancia, ¿no? Esta pérdida de la mamá a tan pocos días de vida, esta no vinculación con su papá, este desplazamiento por parte de esta madrastra malvada, y bueno, después... La llegada de este hermano la también. llegada de este hermano que fue positiva y que hoy Coca recuerda con tanto cariño. Bueno, después ya nos vamos a la otra parte de la vida de Coca, en la que Coca ya... me estoy olvidando una parte. A ver. Me estoy olvidando una parte y te lo dije fuera del aire, Meli. Coca tuvo en varias oportunidades, es como que tenía la posibilidad de ser heredera, porque esta familia que la crió, que fueron sus tíos, tenían mucho dinero, ¿no? Bueno, y como que la herencia a Coca la fue esquivando en la vida. Nos reíamos mucho ayer cuando hablábamos mala de suerte, eso. claro. Sí. Ya de arrancada la primera herencia que la esquiva fue cuando muere su mamá, que ya estamos hablando que ella era bebé, ella por parte de su mamá deja una herencia a esta madre, Claro. ¿no? Pero claro, ella era una bebé. Los chicos también eran chicos. Y este dinero
se lo agarró papá. Bien, quedó Papá ahí. lo puso en una caja de ahorro y esa caja de ahorro después pasó a manos de la madrastra y esa herencia desapareció. Bien, así que... Perfecto. Primera herencia que esquiva a Coca. Bien. Después, cuando este tío, que como te digo ya tenía 4 hijos varones, este tío trabajaba mucho, estaban bien económicamente y a medida que podía le iba comprando a cada hijo un pedazo de campo, ¿no? Bien. A uno, a otro y llegaba el momento de Coca. Él le iba a comprar un campo para Coca para que ella después... Tenga su capital. Murió el tío. No, chicos, claro. Murió el tío y ahí Coca no agarró nada. Se quedó sin campo. Se quedó Coca. sin campo. Bueno, Y esperando. más allá de lo que le iba a comprar o no, este tío también dejó una herencia. Pero Coca no recibió nada. Entonces, bueno, sí, era una buena familia, la querían mucho a Coca, pero a la hora de repartir, No. no le llegó. No corresponde porque, claro, vos le hija llegó no sos. nada. ¿Pero por qué? Y ahí Coca me explicó. A ver. Mis primos eran buenos, me querían mucho, pero la cosa cambió ahí cuando en la familia de estos primos empiezan a llegar mujeres. Claro. Cuando ya se meten mujeres en la casa, dijo Coca, ya ahí la cosa cambió. Pobre Coca, la desplazaron otra Sí, vez. otra vez desplazada a Coca porque las mujeres ya empezaban a llenarle las cabezas a sus maridos y no, que si ella no es hija Claro, y que bueno. es que técnicamente, Y es así, es tal real, cual, es claro, real. ellos podían pelear esa situación legalmente porque ella no era hija, más allá de que fue criada. Bueno, lo que dice la ley es lo que dice la ley Sí, sí. y pese a quien le pese, pobre Coca, otra vez Sí, sin ahí herencia. el amor de los primos no tuvo influencia en eso No. porque las Y bueno. mujeres dijeron, no, esto es nuestro, déjalo Había acá, mucho interés, claro, todo bien económico. con Coca, pero hasta ahí. Así que bueno, otra vez Coca Sin nada. herencia. Perfecto. Bueno, más allá de eso, ella siguió con su vida, no se rindió. Y bueno, después estaba también este tema, ¿no? De estas mujeres. Coca estaba soltera en ese momento y ella quería, bueno, no sé, tenía, qué sé yo, algunos candidatos Bien. o estaba ahí en esa búsqueda. Antes, estamos hablando de otras épocas, hace muchos años, ¿viste cómo era antes? Y ella me decía, íbamos a los bailes, pero me controlaban con quién bailaba, porque si era pobre, no, me sacaban. Wow. Jugaba mucho eso, ¿no? De vos tenés que buscarte un novio que tenga plata, que tenga campo. No importaba si Coca estaba enamorada, si a Coca le gustaba. No, lo que importaba era eso. Y un día aparece, que ya viene a escena, el abuelo de Ceci, Claro. que fue el marido de Coca, que fue Titi. Él aparece y ahí es cuando una persona le dice a estas cuñadas, en teoría de Coca, que eran en realidad las mujeres de los primos. Claro. No, este hombre dice, no sabes, este hombre tiene 80 hectáreas de campo, es español, es candidatazo. Claro, todos quedaron contentas y conformes. Era todo mentira. No. Este hombre no tenía nada, pero Coca estaba enamorada. Y bueno. Y era la forma de entrar a la familia y que lo acepten. Y bueno, fue así. Así que bueno. Un poquito les creció la nariz ahí a los... Y bueno, sí, siempre hay alguien que tenía que ayudarte. Vamos, ellos todavía. escucharon lo que querían escuchar y después, bueno, se dieron cuenta que no. Y ahí me dice Coca, nosotros siempre fuimos los pobres de la familia, pasamos a ser los pobres de la familia, Claro. que en realidad nunca nos faltó nada. Ah. Ahí, bueno, Coca, ella ya se casa con este Titi, con su marido, y bueno, forman familia y tienen 2 hijos, Analía y el otro hijo que vive en La Rioja. Bien. Bueno, nosotros, dice, nos vivíamos en el campo y nunca nos faltó nada. A veces estos primos míos, estas primas que venían, nos traían bolsas con mercadería y nosotros, al contrario, nosotros teníamos que darle a ellos porque nosotros teníamos de todo. Claro. Ellos criaban animales, tenían huerta, tenían de todo en el campo, pero para esta familia ellos eran los pobres, entonces Claro. había que ayudarlos. Bueno, Coca se casa, como te dije, tiene 2 hijos. Hoy día ella tiene 7 nietos y 8 bisnietos. Wow, Coca, claro, espléndido. Y bueno, ella lo que me recalcaba, ¿no? Más allá de estas herencias fallidas, porque después hay una tercera, yo te dije que eran 3, te nombré 2. Cuando muere la mamá, esa herencia que nunca llegó, que se la agarró el papá, cuando su tío le iba a dar el campo, el tío muere, no agarró nada, y después
cuando ella ya forma familia, que viven en el campo, la situación se empieza a complicar. Ellos estaban endeudados y antes, cuando ellos se quedaron viviendo en ese campo, era como de palabra, ¿no? No había ningún documento ni nada. Y de pronto aparecen los dueños del campo que lo quieren vender, venden el campo y lo venden con ellos adentro. Hasta ahí, bueno, ellos se quedaron ahí trabajando el campo y demás, pero llega un momento en que esta persona que lo compró dice, bueno, se tienen que ir. Claro. Y ahí está la disputa, ¿no? Ellos cómo demostraban que ellos eran dueños de esas hectáreas de campo porque se lo habían dejado de palabra, faltaba un telegrama, no aparecía. Ellos van a juicio, Coca y su marido hacen juicio, la luchan, la reman y después aparece ese telegrama y ellos logran con este juicio quedarse con esta herencia que no fue total, porque estábamos hablando que eran más o menos 90 hectáreas de campo, de las cuales ellos recibieron 30, 33. Bien. Por eso otra vez ahí salió perdiendo Coca, claro. pero bueno, por lo menos algo pudo recuperar. Algo pudo recuperar, se quedaron con ese pedazo de campo, con esa vivienda que era precaria, pero que a ellos les servía, ellos estaban bien y bueno, lograron quedarse. Después la situación, como te digo, avanzaba todo tanto en el campo, todo lo que era la maquinaria, ellos quedaron como muy atrás. Claro. Ya eran grandes y bueno, acá aparece en juego su hija, Analía, que dice, bueno, tendrían que venirse a vivir acá. Acá en Arequito estaba la casa de los abuelos de Analía por parte de papá, claro. que ya habían fallecido. Estaba esa casa que si bien había hermanos en cuestión, se podía llegar a solucionar. Y había que vender un pedazo de campo para saldar una deuda, que en ese momento era de 7.000 pesos, pero era muchísimo. Wow. Y bueno, Coca le decía a Titi, bueno, vos si vendés un pedazo de campo, me tenés que comprar una casa en Arequito. Claro. De la única forma, porque ella amaba el campo. Ella nació ahí, ella se crió ahí, entonces fue muy difícil sacarla de ahí. Claro. Pero con esta condición de una casa en Arequito, ella ya estar más cerca de su hija, de sus nietos, bueno, ahí la podíamos llegar a sacar del campo. A convencer, a Coca. Ok, muy bien. Así Coca negociando, porque alguna vez Coca tenía que negociar. alguna vez tenía que ganar algo, Coca, por favor. Claro. Hagamos la cosa como quiere Coca una vez, te lo pido. Bueno, y así fue. Ella me contaba que le costó mucho dejar el campo, disfrutaba mucho, ella, los nietos, los Raimonda, que son un montón. Bueno, menos Rafa, que es el más pequeño, los demás pudieron disfrutar un montón del campo. Claro. Ellos disfrutaban, ellos iban, disfrutaban de la naturaleza, la pasaban súper bien. Y bueno, ya después cuando se vinieron, que llegó Rafa no llegó a esa parte de disfrutar en el campo. Ellos se vinieron más o menos en el 2000. Pero bueno, ya Coca se instala acá en Arequito con su marido, en la casa de los papás de su marido. Ahí se negoció bien, ahí los hermanos estuvieron de acuerdo, todo, bueno, se dio todo y ellos lograron hacerse de una casa en el pueblo y ya su vida cambió, ¿no? Bien. Analía me decía, lo primero que hizo mi papá cuando se vino a vivir fue comprar un aire acondicionado y un televisor. Porque, atrás quedó el calor del campo. No, de vivir con garrafas, de vivir sin luz, de vivir sin tecnología, bueno, ya está, había que adaptarse y bueno, se vinieron a vivir acá. Y acá es donde nos pusimos a hablar un poco más relajadamente, no tanto de lo que fue la historia, que fue dura, muy dura la historia de Coca desde chiquita, porque si bien ella tuvo todo este amor de esta familia que la crió, la ausencia de la mamá siempre la marcó y ese dolor de esa mala y hasta no relación con su papá, que también la afectó. Pero bueno, ella cuando formó su familia entendió que pasaba por otro lado. Y Analía su hija me decía, mi papá siempre decía, ¿y para qué más? Si con lo que tenían ya era suficiente, ¿no? No necesitó. Y Ana me decía, vos fíjate que toda esta gente que se quedó con todas las herencias, con las tierras, con los campos, con lo que dejó mamá, con lo que dejó papá, los tíos y demás, toda esta gente me dijo, en su gran mayoría, todas sus familias terminaron disueltas. Claro. Algunos hasta se fundieron todo el dinero que tenían. Todos terminaron mal. Por eso el título de la columna, por eso Coca invicta, ¿no? Ante la vida, porque Coca, primero, es lo que yo le decía ayer a ella, es la única viva. Quedó ella. Claro. Más.
y tiene hoy una familia hermosa, súper numerosa, y ella todos los domingos comen ahí, se juntan, ese es el lugar de encuentro, la casa de Coca es el lugar de encuentro de toda esa familia numerosa, y ella hace las tortas de los cumpleaños de todos, siempre, 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 siempre. Y hoy con sus 88 años, Coca tiene una vida casi que te diría de adolescente, porque ella primero que se levanta un poco tarde, pero porque se acuesta tarde. Coca se acuesta a la 1:30 de la mañana porque se queda mirando tele, porque Analía le había enseñado a su papá, y después se lo enseñó a ella cuando faltó su papá, a manejar el YouTube, a poner series, a poner canales. Entonces ella me dijo, a mí me encanta mirar televisión, hasta a mí me tarde. encanta el internet, yo me quedo mirando hasta tarde, entonces después duermo. Claro. Pero después cuando ella se levanta, tiene un montón de actividades, así como la ves. La agenda con completa. 88 años, agenda completa. Ella tiene en la casa un jardín, que ella me decía, ay, no vayas, nena, a mirarlo ahora, porque yo estoy con la rodilla que me duele y lo tengo abandonado. Divino, lleno de flores, hermoso, cocina, teje, porque también en su vida ella iba, viste que antes las mujeres iban a corte. Claro, entonces aprendías ese oficio. Sí, aprendió ese oficio. Ahora no cose más, pero sí teje. Bien. Hace unas tortas riquísimas, se dedica a la jardinería, se hace la comida. Ella lleva una vida muy activa. Plena. Con sus 88 años. ¿Y esa torta que estamos viendo en pantalla la hizo Coca para vos? La hizo Coca. Trae la torta que hay en la heladera, le dijo Analía. No, riquísima la torta, muy rica. Y te hablo de tortas para los nietos, me decía que no son tortitas, eran tortas, son las que hace Coca. Uno de los últimos cumpleaños, en el cumpleaños de uno de los nietos, y bueno, ella se creía que era más adelante, pero no, resulta que le dijeron, no, es mañana. Uy, le adelantaron los planes. No importa, me decían, pero yo compré un no, dice, a mí no me van a ganar. Entonces le trajeron las cosas y ella hizo la torta. No, una grosa. Por eso, ¿no? Esta historia, que es una historia de resiliencia, Coca salió siempre bien parada, más allá de las adversidades de la vida. Ella siempre salió adelante, y hoy día creo que ella tiene lo que tanto anheló, que fue una familia, que tal vez la tuvo en su momento por parte de esos tíos y de esos primos, pero que en realidad faltaba mamá, faltaba papá. Se sentía incompleto. Y sí, estuvo este hermano Pedro, que fue muy importante para ella, y después cuando faltó, también cuando fallece Titi, su marido. Pero hoy día dijo, yo estoy orgullosa de la familia que tengo, o sea, esta es mi mejor herencia. Todas las herencias que esquivaron a Coca, herencias económicas, no se comparan con la herencia que ella hoy día tiene, que es esta mesa larguísima, y doy fe porque la mesa la vemos, mirá, claro. Todas esas sillas se ocupan de nietos, hijos. Y acá la pasamos re bien y nos reímos, y hasta un momento, llega un momento que ya, bueno, listo. Cada uno a su casa porque se pone ahí el ambiente medio ahí, pero la mejor herencia de Coca es su familia. Y Coca, como te digo, salió invicta ante la vida, ante la muerte de su mamá, ante la ausencia de papá, ante la maldad de esta madrastra. Ella siempre resistió. Vamos todavía para Coca. Y qué hermoso que se haya dado este encuentro, Anto. Me encanta verte ahí en el video. Agradecemos por esta imagen también. Esta charla mano a mano. Sí. Muy... como te digo, ¿no? Esas charlas con los abuelos que tienen tanta historia detrás. Y que es re agradable contarlos, porque yo te digo, literal, yo me senté y la hora pasaba y yo no me daba cuenta a la hora que era, porque estaba muy, muy metida, porque son historias son cosas que pasaban antes que vos no te imaginás. Por ejemplo, el detalle, ¿no?, de que ella fue criada con leche de yegua. Claro. Esas cosas que vos decís, sí, ocurrían antes, pasaban un montón de cosas. Totalmente. Por eso también está buenísimo contar estas historias. El otro día decíamos que todas las historias que contábamos estaban relacionadas a la pandemia, que fue hace muy poco, y acá ya nos fuimos un poquito para atrás, y son historias de abuelos, y que también está bueno escucharlos, porque aparte ella estaba
chocha contando. Muy bien. Chocha. Gracias por Analía animarse. Analía estaba ahí guiando, pero no tuvo que interceder demasiado porque ella se acordaba de todo. Gracias, Coca. Gracias, Sí. Coca, por abrirnos las puertas de tu casa y también de tu corazón, porque esa tu historia, esa la historia de tu familia y bueno, sabemos que es una fibra sensible, así que el agradecimiento es total cuando lo hacen con tanto despojo y amor sobre todo, porque bueno, entendemos que lo hacen desde un lugar de mucho respeto y mucho cariño. Siempre, sí. Así que bueno, le mandamos un saludo a Coca que está escuchando, a Analía, a Beso toda grande. esa familia hermosa, que la verdad que, como te digo, la mejor herencia, la mayor herencia de Coca es ese familión. Me encantó, me encantó. Gracias, Santo, como siempre, y nosotras nos encontramos el jueves que viene, vamos a ver con qué historia. Así es. Gracias, Meli.